Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Días fríos si los hay. Bueno, nada por aquí, nada por acá. No soy mago, soy la doctora Capulla. Porque como cada vez nos falta más el doctor Capulla, bueno, vamos a hacer nuestro programa como siempre acá en Intelexis Mujer. Ustedes habrán leído, al igual que hemos leído nosotros, dos muertes que hubo últimamente durante cirugías estéticas. Dos personas que se habían hecho una liposucción, una fue una norteamericana que estuvo acá más o menos en junio, se hizo una liposucción, 64 años, a los 46 días murió. Hace muy poquitos días, otra mujer, muy jovencita ella, también por unos toques nada más, una lipo, chicos muy chiquitos, 32, 34 años, a los 30 días falleció. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los riesgos? ¿Es tan importante hacerse una cirugía estética? ¿Es tan importante quitarnos esas cositas que nos molestan como para entrar en algo que puede significar nuestra muerte? ¿O por el otro lado, está bueno quitarse las cosas que no nos gustan, que tenemos la posibilidad de hacerlos, y en cambio si vamos a un lugar seguro y sabemos con quién estamos haciendo los procedimientos que tienen que ver con nuestra vida, entonces sí podríamos hacerlo? Vamos a estar conversando con el doctor Juan de Diego, que es cirujano plástico, miembro de la Academia Norteamericana de Cirugía Plástica y también de la Academia de Buenos Aires y de la Sociedad de Buenos Aires. Y vamos a estar conversando con él, que es un muy serio cirujano, sobre todas estas posibilidades y riesgos que nos pueden ocurrir durante una cirugía estética. Vamos a la tanda, volvemos enseguida con él. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Probalo vos también. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
El otro día varias organizaciones de pacientes estábamos en la Academia Nacional de Medicina y estábamos hablando con el doctor Neira y hablábamos sobre la importancia de las certificaciones médicas. Entonces, bueno, hay un debate, hay una discusión, si son importantes, no son importantes, debieran ser obligatorias, no debieran ser obligatorias. Va a haber un encuentro ahora entre organizaciones de pacientes y la Academia Nacional de Medicina y no cabe duda que es un tema sumamente importante y que probablemente necesite mucha más atención de la que se le ha dado hasta ahora. ¿Por qué hago esta introducción? Porque tiene que ver con las dos cirugías, como les decía recién, 2 liposucciones que se hicieron en el último tiempo, por lo menos de las que salieron en los medios, 2 personas, una de 64 años, una de un poquito más de 30, ambas murieron como al mes de haberse hecho esa cirugía y obviamente llamamos a un especialista, en este caso al doctor Juan Manuel Di Diego, que es cirujano, miembro de importantes sociedades médicas. ¿Qué pasa cuando vemos estas noticias? ¿Qué es lo que está pasando? Estas personas tuvieron mala suerte, fueron en malas condiciones de salud a una cirugía que quizás no tenían que haber hecho, eligieron mal al cirujano, no estaban... ¿Cómo sabemos en qué manos vamos? ¿Cuándo tenemos que operarnos? ¿Cuándo no? Bien, bueno, gracias por la invitación. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que la cirugía estética, ¿sí?, es una cirugía que se hace con bastante frecuencia y, como toda cirugía, lleva un riesgo, digamos. No solo las cirugías plásticas tienen riesgo, sino cualquier cirugía. Exacto. Por problemas de salud y demás. El problema es que cuando ocurren este tipo de complicaciones, generan un poco más de incertidumbre en la población, precisamente por esto de que es una cirugía estética y no es una cirugía que tenga que ver con la salud, por lo menos con la salud física. Las complicaciones, por supuesto, son complicaciones que existen, como te decía, en cualquier procedimiento y los cirujanos lo que tenemos que hacer es minimizar al máximo esas complicaciones o ese riesgo de complicaciones, ¿sí?, para tratar de evitarlas. Pero no tenemos nada asegurado que nos evite una complicación. Es decir, el cuerpo reacciona, el cuerpo tiene diferentes mecanismos de defensa frente a las agresiones. Una cirugía es una agresión, una anestesia es una agresión, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer dentro del equipo, tanto el cirujano, el anestesiólogo, el sanatorio, es minimizar al máximo ese tipo de riesgos para que si surgiese una complicación, ¿sí?, no fuese atribuible a un error o alguna falla de algún integrante del equipo de salud. Ahora, fíjate vos lo que le sucede a la sociedad, ¿no? De pronto tenés el caso de Débora Pérez Volpin, que va a hacerse un estudio común y corriente, que no sé... Casi todas las personas después de los 40, 50 años se hace ese tipo de estudio, o bien hoy en día que está tan de moda y bastante accesible, debo decir, hasta algunas prepagas lo pagan, de una cirugía estética, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo que nos puede pasar? Es decir, va una persona, te va a ver, vos le decís, bueno, mira, vos sabés que hay riesgos. Esa persona entra en una anestesia general, hay que tenerle miedo a la anestesia, sabés en qué estado llega. ¿Y qué pasa con los cirujanos? Todos los cirujanos son aceptables como tales, tienen que estar, como hablaba yo recién, con una certificación, tienen que ser miembros de la Sociedad Argentina, no sé si de cirugía o de cirugía estética y reparadora. ¿Cómo es la realidad? Bien, existimos un montón de cirujanos plásticos. Exacto. ¿Sí? Hay algunos que tenemos alguna ocupación, una carrera un poco más académica en la cual pertenecemos a las sociedades científicas y hay otros que solamente tienen un título habilitante. Lo que nosotros necesitamos para ejercer la profesión es un título habilitante que otorga el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Ese título se obtiene haciendo una residencia de cirugía general, terminando la residencia de cirugía general, transformándose primero en cirujano general, después en cirujano plástico, ¿sí? Son otros 3 o 4 años más de formación, hasta ahí llevamos más o menos 7 años de formación y a partir de ese momento estamos habilitados para ejercer la profesión. Ahora bien, después tenemos la opción de optar por pertenecer o no a una sociedad científica, ¿sí? En mi caso, y lo que siempre recomendamos, tanto entre los colegas como a los pacientes, ¿sí?, es que busquen cirujanos
reconocidos o que formen parte de una sociedad científica. Ahora, yo paciente, ¿cómo sé eso? Hay una página, en la página web de la sociedad, yo soy miembro, por ejemplo, de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, soy miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Americana, entonces uno puede entrar en la web de esas sociedades y buscar un cirujano certificado. Eso es un aval científico más, ¿sí?, que dice que estamos ejerciendo la profesión con ética e idoneidad. ¿De qué se encargan las sociedades científicas? ¿Sí? Regulan los actos médicos, ¿sí?, nos informan respecto al consentimiento informado, hacemos reuniones periódicas, asistimos a congresos, hacemos reuniones periódicas respecto a qué está bien, qué está no, cuáles las innovaciones, qué traemos de afuera, qué no. Entonces, todo eso hace que uno esté permanentemente en formación, que la medicina se trata de esto, de estar permanentemente en formación y siempre avalado por una sociedad científica. Por eso, la importancia, y siempre lo recalcamos, por lo menos los que estamos certificados y avalados por ellas, ¿sí?, es formar parte de esa asociación y que los pacientes puedan y tengan acceso a ese tipo de información, que es fácil a través de la página web de cada una de esas. ¿Y estas certificaciones las hace la sociedad, las hace el Ministerio, las hace la Academia Nacional de Medicina? Las hace la sociedad. Por ejemplo, para ser miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, hay que hacer un curso de 2 años, ¿sí?, ir a las reuniones, ir a los congresos. Hay todo un listado de requerimientos que debemos tener. Después rendimos un examen, ¿sí?, rendimos un examen teórico, rendimos entrevistas con los cirujanos más jerárquicos o más jerarquizados de Buenos Aires o de Argentina, y recién ahí, ¿sí?, ellos deciden si podés o no formar parte de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, para llegar a ser miembro de una sociedad científica, ¿sí?, los pasos son importantes. O sea, que cuando vemos ese cuadrito que dice, soy miembro de, es muy importante. Es muy importante. Es muy importante porque o sea, eso avala de alguna manera el médico que tenés enfrente tuyo. Seguro, porque son muchos años de formación para llegar a ese título. Juan, vayamos al caso de estas 2 lipos. ¿Qué puede haber pasado ahí? Que son personas que no se murieron en la mesa, sino que se murieron 30 o 45 días más tarde. ¿Qué es lo que ocurre en un cuerpo? ¿Qué es lo que se hace en una lipo que pueda llevar a algo como esto? ¿Qué puede haber pasado? Mira, el primer caso fue una lipo, el segundo caso fue una dermolipectomía. Exacto, fue una cirugía un poco más compleja. ¿Sí? Una cirugía más compleja, en donde lo importante en estos casos es, primero, buscar... es decir, lo que hablamos al principio de cómo minimizar los riesgos de las complicaciones es, primero, tener un lugar adecuado, ¿sí?, donde poder hacerlo. Segundo, es la experiencia que tiene cada cirujano, ¿sí? Y una cosa que nos gusta decir mucho es el tema de cuando uno tiene una complicación, ¿sí?, el poder discernir la gravedad de esa complicación. Lógico. Porque muchas veces, ¿sí?, este tipo de desenlaces, ¿sí?, se producen quizás por un diagnóstico tardío. Sí, y ese diagnóstico tardío tiene que ver con la inexperiencia, tiene que ver con el no tomar la decisión a tiempo. Entonces, creo que ahí me parece que es el punto más importante. Complicaciones existen, ¿sí?, y van a existir. Lamentablemente existen complicaciones quirúrgicas. ¿Cuál es la complicación más común, a lo mejor, en una lipo, por ejemplo? No, primero, tanto la lipoaspiración es una de las cirugías a nivel mundial que más... es la cirugía que más se hace. ¿Sí? Estadísticamente, en Estados Unidos, hubo un trabajo del año 2016, 2017, en los últimos años, ¿sí?, en donde hicieron un relevamiento mundial de la cantidad de lipoaspiraciones que había documentadas y tenían un índice de complicación menor al 1%, de complicaciones menores. ¿Sí? Menor. Complicaciones menores. Complicaciones como muerte, 0,1%. Que por supuesto uno cuando habla de estadísticas mundiales, cuando la complicación es propia, ese 0,1 pasa a ser el 100. Pasa a ser el 100, pero bueno, nos manejamos con estadísticas. Entonces, las estadísticas son realmente bajas. ¿Sí? Complicaciones comunes puede ser que junta un poquitito de líquido, que requiere un drenaje. A veces quizás haya que hacer algún retoque pasado el tiempo. Los hematomas son bastante frecuentes y después se reabsorben. Son todas complicaciones menores y tratables. Complicaciones graves también existen. ¿Sí? ¿Eso en la lipo o en la dermo? En ambas. ¿Sí? En la dermo aparecen más líquidos. Vamos a explicarle a la gente que es una dermolipectomía, ¿no? Bien, una dermolipectomía es una cirugía en la que hacemos es resecar o quitar el exceso de piel que queda luego de haber tenido embarazos o pérdidas de peso importantes, esos pacientes que fueron obesos y después redujeron de peso y demás, hay que sacar el exceso de piel. Para sacar el exceso de piel hay que hacer una incisión bastante amplia, ¿sí? A nivel de pélvico, un poquito más larga de lo que es una incisión de una cesárea, levantar todo y resecar el colgajo de piel que sobra. Eso, por supuesto, trae
algunos desequilibrios dentro del paciente que tienen que ver con tener una gran superficie corporal sin su temperatura habitual porque la piel no lo está cubriendo, Claro. remover la grasa por lipoaspiración, quitar el exceso de piel, suturar, o sea, tiene un momento, es una cirugía mayor. La dermolipectomía es una cirugía mayor y de alta complejidad que no se puede hacer en cualquier lugar. Eso es un paso muy importante. Es una cirugía como si te dijera, hago una de corazón o algo por el estilo. Sí, sí. Es una cirugía... Es bueno para tenerlo en cuenta sobre en qué lugar te la estás haciendo. Seguro. Sí. Una dermolipectomía implica un lugar donde tengas... Un quirófano un quirófano donde tenés internación, ¿sí? Donde tenés un soporte, ¿sí? Tecnológico y de recurso humano, cardiólogo. Exactamente. Okay, perfecto. Entonces, eso es la dermolipectomía, ¿sí? Tiene, por supuesto, un poco más de complicaciones de lo que es una lipoaspiración convencional por la complejidad que tiene esa cirugía. Pero te repito, siguen siendo complicaciones. Algunas o la mayoría son complicaciones prevenibles, como eligiendo cirujanos, como dijiste antes, certificados, ¿sí? Lugares habilitados y lugares con respaldo, ¿sí? Con respaldo y con capacidad para poder soportar una complicación. Porque, por ejemplo, hay lugares quizás que están habilitados para hacer cirugías menores, ¿sí? Entonces, uno quizás hace una cirugía menor, pero las posibilidades de que esa cirugía menor se compliquen son realmente ínfimas. En las estéticas, ¿cuáles son menores? Y una cirugía menor. A ver. Es una pregunta compleja. Nariz, ¿es una cirugía menor? No. Es decir, me gusta tu duda, porque ¿sabés que creo que vos no harías una cirugía en un lugar fuera de un quirófano hecho y derecho? No, yo particularmente... Esa es la sensación que me da, por suerte. Yo me formé, mi maestro es un cirujano muy prestigioso de la Argentina, un hombre ya Herrera. de una trayectoria. No desconocemos su edad, pero de una trayectoria importante. Y lo que hemos aprendido con él es eso, siempre en lugares seguros. Palabras, chicos, lugares seguros, y lo mismo que la asociación siempre nos recomiendan ese tipo de cosas. Entonces, trato de, siempre opero particularmente, ¿no? Opero en sanatorios grandes donde tengo básicamente posibilidad de dejar al paciente a dormir y donde tengo una terapia que me respalde, ¿sí? Claro. Hay sanatorios que quizás hago cirugías un poco más chicas, pero no son menores, sino cirugías que tienen menor riesgo de complicaciones, como por ejemplo un implante mamario simple, cirugías menores como resección de lunares, o cicatrices, o sea, todas cosas que son menores. Ahora, cuando la cirugía, ¿sí? Ya lleva muchas horas de anestesia, lleva intubación, lleva anestesia y demás, siempre preferimos lugares que se puedan, como dijimos antes, que tengan respaldo tecnológico. Sin embargo, fíjate vos que con todo eso que vos decís y que además los medios lo hemos mostrado muchísimas veces, permanentemente estamos viendo de cirugías que se hacen en lugares que no están permitidos. ¿No hay una forma para que, es decir, ¿de quién depende? ¿Depende del Ministerio de Salud? ¿De quién depende que esté un poco más protegido, estén más protegidas las personas que toman la decisión de pronto de hacerse una cirugía estética? En primer lugar, depende del cirujano. O sea, de la ética profesional, de decir, bueno, yo tengo este paciente, ¿sí? Le tengo que hacer esta cirugía, y bueno, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a un lugar seguro, digamos, por el paciente, ¿sí? Principalmente, que es el principal actor del evento, digamos, de la cirugía, y por otro lado, por la propia seguridad del cirujano, digamos. Yo, por suerte, siempre termino de operar y le digo a mis pacientes, me encanta dormir tranquilo sabiendo que nada va a pasar. Y si pasa, no depende del sanatorio, depende de la evolución propia del procedimiento. O sea que creo que, en primer lugar, es el cirujano el que tiene que discernir qué lugar es apto para cada tipo de cirugía, ¿sí? Y en segundo lugar, del paciente. Muchas veces los pacientes, por una cuestión de costos, porque por supuesto... Operarse en un sanatorio de primera línea, ¿sí? Los costos no son los mismos que operarse en un sanatorio quizás con no tanta tecnología, entonces el paciente elige por una cuestión de costos, pero ahí volvemos al mismo tema, es el cirujano el que le tiene que decir, bueno, mira, tenemos estas tres opciones de sanatorio, ¿sí? Tu cirugía puede ir acá, acá o acá, pero hasta acá. De acá para acá no. Claro, ahí tiene que ver con esa idoneidad y esa ética de la que vos... Exactamente. Y con respecto a las habilitaciones, digamos, hay muchos quirófanos habilitados. Habilitar un quirófano... ¿Quién habilita un quirófano? Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud tiene de hecho, uno puede entrar en la página web del Ministerio de Salud, que está muy bien desarrollada, y ahí están todos los requisitos que es público, o sea, no hace falta ni ser médico ni nada. Uno entra en la página web del Ministerio de Salud y ahí está cómo se habilita un consultorio, cómo se habilita un centro médico, qué tiene que tener, qué no tiene que tener. O sea, está todo bien clarito para no
no tener dudas con respecto a las habilitaciones. En esto que estábamos leyendo de estos dos casos, y vuelvo a los dos casos porque son cosas que impactan mucho en la sociedad, ¿no? De pronto, yo me imagino de repente que ustedes, los médicos como muy serios, se encuentran frente a estos casos y es como que hay que volver a empezar, volver a explicar cosas que uno ya debiera saber, ¿no? ¿Qué puede haber pasado en estas dos pacientes? Una hablan de una hemorragia que no se dieron cuenta y que terminó muriéndose a los 30 y pico de días. El primer caso, digamos, lo leí, realmente no los conozco en profundidad, lo que leí es lo mismo que sabe todo el mundo. El primer caso fue aparentemente una perforación intestinal por una lipoaspiración, es una complicación grave. Claro. ¿Sí? Es una complicación grave que detectada de forma precoz se puede solucionar. Eso sería con la cánula. Con la cánula. Claro. Uno lo que hace utiliza unas cánulas largas para lipoaspirar y a veces la maniobra, sobre todo en pacientes que quizás ya se han hecho varias lipoaspiraciones, porque también es importante. Cuando uno reopera a un paciente, no es lo mismo cuando lo opera de primera vez, porque la reoperación genera una cicatriz. Yo siempre le explico a los pacientes, cuando uno se corta, genera una cicatriz. Exacto. Afuera o adentro. Exacto. O sea, dentro del cuerpo pasa lo mismo. El cuerpo hace cicatrices y las cicatrices deforman. Entonces muchas veces uno está yendo por un lugar que no ve, creyendo que es un lugar que no está lesionado y ya hubo una injuria previa. Entonces eso puede generar retracciones y puede generar, o sea que no sé si la paciente esta tenía o no tenía cirugías previas. Claro. ¿Sí? Bien. Interesante ese punto. Sí, es muy importante. En hacerle saber al cirujano que hubo otra cirugía previamente. Porque hay previamente. muchos pacientes que no lo cuentan. Claro. Entonces siempre indagamos, ¿hiciste cirugías? No, y quizás obviamente por ahí encontramos la incisión y esto, ay sí, pero era muy chica, no me acuerdo. Sí, eso es muy importante. Es muy importante que el paciente nos cuente todo. Sí. La segunda, una hemorragia. Y el segundo caso, lo único que leí fue un shock hemorrágico, o sea, eso se da por pérdida de sangre. No sé si hubo una complicación mayor, tipo perforación intestinal, o si la hemorragia fue interna, externa. Realmente no he visto más que lo que ha salido en los medios. Pero las dos son complicaciones tratables. O sea, si estás en un lugar como debiera ser, serían dos complicaciones que tendrían que poder resolverse. Exactamente, sí. Bueno, ahora, shock hemorrágicos, por ejemplo, yo soy cirujano general de base, hice mi especialidad en el Hospital Pirovano y he visto complicaciones, cientos de complicaciones. Y otro maestro que teníamos nos decía, nunca minimicen una complicación. Lógico. Si hay que reoperarlo, hay que reoperarlo. Claro. Porque es la única chance que tiene ese paciente de vivir, quizás. Lógico. Entonces, tanto la perforación intestinal como el shock hemorrágico o como, por ejemplo, en algunos casos que están descritos en la literatura de implantes mamarios que por ahí hacen neumotórax, que también se pone un tubo, o sea, son complicaciones que se pueden resolver. Lo importante es siempre tener una buena comunicación con el paciente y no decirle al paciente, entramos a quirófano y no pasa nada. No, entramos a quirófano, asumimos la responsabilidad de entrar a quirófano, con todo lo que eso lleva. Obvio. Digamos, con todos los riesgos, con todas las ventajas y con todas las desventajas. Yo creo que en esa comunicación en donde muchas veces está el éxito y, por supuesto, el manejo, como te decía antes, de la complicación. Hablemos de algo ahora un poco más placentero. ¿Qué es lo último que hay en lipos? ¿En buenas lipos? En lipos, no. Ahora hay mucho, digamos, hay una liposucción, que es la liposucción láser, que le dicen, yo... ¿No te gusta? Sí, no es mala, pero yo me acostumbré a hacer liposucción clásica. Claro. La liposucción clásica respecto al láser, lo que tiene es que requiere un poco más de manualidad. Es más artístico que la otra, en donde la cosa está un poco más resuelta. Y lo que hay de nuevo, nada, sí, en abdomen, ahora estamos hablando... que yo te vi por ahí algo, por eso te lo estoy preguntando. Sí. Estamos hablando de cirugía laparoscópica, estamos incorporando la cirugía laparoscópica, que es la cirugía de invasión mínima a través de una cámara de televisión, la estamos aplicando al tratamiento del abdomen globuloso, que eso lo usamos tanto para mujeres que quizás han quedado con eso que se conoce como diastasis de rectos, no sé si la gente lo conoce, es cuando los músculos abdominales quedan separados después de los embarazos, es como una hernia pero grande. Entonces lo que estamos haciendo con eso es, lo estamos cerrando por 3 agujeritos, uno en la pelvis por donde entra la cámara de televisión y 2 guías de trabajo. Eso lo combinamos con un poco de lipoaspiración y más. Y eso también lo usan no solo las mujeres pospartos o pospérdida de peso, sino que lo usan
Quizás has visto mujeres que quizás son muy delgadas, ¿sí? Y que siempre tienen esa pancita, que se matan haciendo abdominales y no baja. Bueno, también sirve para eso, es el caso ideal. O sea, una mujer delgada, sin colgajo de piel, sin mucha grasa, ¿sí? Que se puede hacer esto, es una cirugía bastante ¿Hay que simple. hacer o no hay que hacer gimnasia después de las cirugías? No digo apenas en el postoperatorio, ¿no? Sí. Sino después para mantener eso que uno arregló. Sí, claro. Sí. Y lo que tratamos de hacer es que el reposo sea un reposo no como se hacía antes, que antiguamente... Quédate en la cama y no te muevas. No. Yo tenía un maestro en el hospital que decía que el hombre es el único animal que hace reposo cuando está enfermo. Entonces, Claro. Yo siempre le digo a los pacientes, los incentivo a la movilización precoz porque, digamos, cicatrizar en movimiento es cicatrizar de forma natural. O sea, Lógico, el ser humano, claro. digamos, el animal se mueve para cicatrizar. Entonces me parece que la cicatriz tiene que ser dinámica y eso, por supuesto, ayuda. Y más todo lo que hay que hacer en el postoperatorio. Pero sí, ejercicio siempre. De hecho, duele mucho cuando uno se mueve, puede estar acostado la cicatriz. Claro, por eso. Sí, Por eso hay es que verdad. moverlas, por eso hay que hacer tratamientos posteriores a la cirugía. Por eso siempre decimos que la cirugía, el acto de la operación no es el acto solamente, no es el momento de la cirugía, ¿sí? Sino es un vínculo que dura. Digamos, si por ejemplo ponemos un cuerpo extraño como un implante, como le digo a mis pacientes, me dice, ¿hasta cuándo te tengo que ver? Siempre. Claro. Siempre, porque desde que yo pongo un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo, que es un implante, ¿sí? Tenemos una relación, ¿sí? Que va a perdurar mientras tengas eso. Claro, Vos lo llevás y yo lo puse. Entonces, por eso los controles anuales, por eso el seguimiento periódico del paciente. Interesante todo lo que nos has dicho. 1.000.000 de gracias, Bueno, gracias. doctor Juan Manuel Di Diego. Ahí te vemos en Instagram fuerte, Sí, trabajando, fuerte entrenando. Sí, porque ahora están los americanos nos han impuesto mucho esta onda de las redes sociales. ¿Sí? Sí, absolutamente. Entonces está bueno porque uno puede mostrar lo que hace definitivamente. y mostrarlo serio. Y a los pacientes les gusta, o sea, es que es una cosa que te comentan, qué lindo lo que ¿Me hizo. operó a mí? Sí, qué lindo lo que hizo, qué linda su familia. Sí, tal cual. Gracias, Juan. Gracias, Silvia, por invitarme. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora, aquí en este mismo canal, por Interexis Mujer. Medife me cuida.